Esa es la oración. Ponernos nosotros mismos a su disposición para que pueda decirnos lo que Él desea. La oración no es tratar de conseguir que Dios cambie su voluntad. La oración verdadera no es conseguir que Dios cambie su voluntad. Y siempre queremos que Dios cambie su voluntad, porque no nos gusta lo que está aconteciendo. Y queremos que Dios cambie su voluntad. Entonces hemos orado erróneamente, egoístamente e infantilmente, queriendo que Dios haga las cosas como yo creo que deben de ser. La oración no es tratar de conseguir que Dios cambie su voluntad. El tema es dejamos que Dios decida. Dejamos que Dios decida. La oración no es tratar de conseguir que Dios cambie su voluntad. Es tratar de encontrar cuál es su voluntad para con nosotros o instalarnos en ese propósito que Él tiene para el mundo y para nosotros. Imagínense, bueno, cuando uno llega a la comunidad, te das cuenta que lo que decían, dice la literatura, que somos personas inmaduras, mental y espiritualmente hablando. Únicamente hemos madurado físicamente. En otro lado dicen que somos cuerpos viejos, niños en cuerpos viejos. Porque a fin de cuentas, gente inmadura. Esta enfermedad nos lleva a la inmadurez, a un desfasamiento emocional que no concuerda con la edad cronológica. Las emociones del alcohólico no concuerdan con su edad cronológica, y ese es el problema. Por eso en los libros, en el libro de, ¿cómo se llama? La próxima frontera a la sobriedad emocional, lenguaje de corazón, dice que tenemos anhelos de jóvenes de 17 años, y eso es insoportable. En un adulto, anhelos infantiles, y eso es insoportable, y es cierto. Por eso es importante toda nuestra literatura, porque van encajando todos los conceptos que Bill trató de explicarnos, y van encajando perfectamente. Van encajando perfectamente y vamos entendiendo lo que Dios quería decirnos a través de Bill. La oración no es tratar de conseguir que Dios cambie su voluntad. Es tratar de encontrar cuál es esa voluntad para ubicarnos o instalarnos en ese propósito que Él tiene para el mundo y para nosotros. Punto y seguido. He aquí por qué es tan importante que nosotros escuchemos y hablemos en nuestras oraciones. Fíjense, he aquí por qué es tan importante que nosotros escuchemos y hablemos en nuestras oraciones. Me enseñaron a hablar en la oración, pero no me enseñaron a escuchar. Y dice el reverendo Saint Shoemaker que es tan importante el hablar como el escuchar. He aquí, punto y seguido, he aquí por qué es conveniente empezar estas reuniones con un silencio. Fíjense, aquí nos explica, ya lo habíamos tocado en algún tema por ahí, y aquí nos explica por qué nuestras reuniones empiezan con unos momentos de meditación. He aquí por qué es tan importante que nosotros, he aquí por qué es conveniente empezar estas reuniones con un silencio. El inicio de nuestras juntas debe de ser con meditación y debe de ser en silencio. La única forma de meditar, orar es hablarle a Dios, meditar es escuchar a Dios. Entonces por eso dice que aquí porque es conveniente iniciar estas reuniones con un silencio, porque iniciamos con meditación. Imagínense qué maravilloso programa tenemos, que cada junta inicia con un ejercicio poderoso, meditación.
y desgraciadamente no meditamos, hacemos todo menos meditar. Cuando la gente no ha entendido, porque muchas veces no se te explica. A mí nunca me explicaron, no me explicaron por qué la campana, por qué la meditación, qué era la meditación, qué hacía uno en esos momentos, cómo se usaba la tribuna, qué tenía uno que hacer en la tribuna, qué tenía uno que lograr, por qué tenía uno que servir. Nada. Gracias a Dios lo hice aún no sabiendo y fui aprendiendo sobre la marcha, ¿no? A través de quedarme, a través de ver los beneficios y a través de leer como ahorita, ¿no? A través de leer como ahorita. Porque Dios constantemente se comunica con nosotros. Dios se comunica a través de un compartimiento, a través de lo que sea, Dios se comunica. Nosotros nada más debemos estar alertas, mente abierta y receptiva, mente abierta y receptiva. Abierta y receptiva, porque Dios puede enviarte. Nada más debemos estar mente abierta y receptiva, porque en cualquier momento y con cualquier persona podría llegar. Antes de empezar el programa estaba viendo un video de un compartimiento, ahí con los chicos de aquí de la Fortaleza, y por ahí tocaban un tema. Cuando Dios quiere enviarte algún mensaje, sabes que es de Dios porque te toca el corazón, te toca el corazón, o te toca tus emociones. Y sabes que ahí es un mensaje de Dios. Y que tiene un motivo muy especial por hacerlo. Entonces, ahí en ese momento, ya subo para acá para la transmisión, pero traía ese mensaje. Y el mensaje era hablarle a mi hija, la más pequeña que tengo. Tiene 12 años. Tiene 13 años. Tiene 13 años. Y decía, háblale y dile que la amas. Dile que la amas, que la hablaba solamente para decirle que la amas. Y eso es lo que hice. Hoy no dudo en hacer lo que esas corazonadas, esos mensajes de Dios me dicen. Y lo hice antes de hablarle. Me contestó, le dije, nada más hablaba para decirte que te amo con todo mi corazón. Estoy a punto de iniciar mi transmisión, mi amor, pero tenía ganas de comunicarme contigo y decirte que te amo, mi amor, con todo mi corazón. Mamita, te dejo porque voy a empezar mi transmisión. Cuídate mucho. Si yo no hubiera llegado con ustedes, los alcohólicos, los benditos alcohólicos anónimos, yo no sería capaz de captar esos mensajes, mucho menos de hacer esas cosas que Dios ha hecho en mi vida. De tocar, cuando Dios toca mi corazón, es un mensaje de Dios para decir, hazlo. Y así lo he hecho hasta el día de hoy. Bien, vamos a continuar. He aquí porque es conveniente empezar estas reuniones con un silencio. Y está hablando de los momentos de meditación. En ocasiones, llegamos muy alterados y confusos. En ocasiones llegamos muy alterados y confusos. Dice, he aquí porque es conveniente empezar estas reuniones con un silencio. En ocasiones llegamos muy alterados y muy confusos. Y al principio siempre llegamos muy alterados y muy confusos. Entonces, la meditación es un ejercicio que no nos podemos brincar. Yo les sugiero a los chicos de la Fortaleza, así algún día ustedes que lleguen tarde a su grupo y hayan pasado los momentos de meditación, ustedes hagan la meditación aunque ya haya pasado los momentos de meditación. Es importante. La reunión de Alcohólicos Anónimos es una ceremonia donde nosotros estamos pidiendo un favor de Dios y es importante. Toda es importante. Entonces, no se brinquen la meditación. Y la meditación es un ejercicio que yo puedo hacer en cualquier parte. Voy a presentar un examen, me hago esos momentos de meditación,
Respiro, me relajo y me pongo en quietud y en silencio, para que Dios pueda hacerme llegar su gracia y mi mente se relaje. No hay ningún lugar en especial para poderlo hacer. En donde yo lo necesito, lo voy a tener que hacer. Y como enfermo emocional, es una herramienta muy importante para un enfermo emocional poder hacer esos momentos de meditación, como en la junta, en cualquier lugar y en cualquier momento. Hasta en el autobús podemos hacerlo, o en un parque, o antes de una entrevista de trabajo, o antes de una cita muy importante, o antes de hablar con nuestros hijos, o antes de hablar con nuestros padres, o antes de enfrentar alguna situación que necesitamos enfrentar. Es muy importante, porque estamos preparándonos con relajamiento para invitar a Dios en nuestras vidas. Bien. He aquí por qué es tan conveniente empezar estas reuniones con un silencio. En ocasiones llegamos muy alterados y confusos y tenemos que serenarnos antes que Dios pueda hacer algo por nosotros. Tenemos que serenarnos antes que Dios pueda hacer algo por nosotros. Tenemos que serenarnos antes que Dios pueda hacer algo por nosotros. Si no nos serenamos, Dios difícilmente va a poder hacer algo por nosotros. Necesitamos serenarnos para escucharlo. ¿Y a dónde lo voy a escuchar en mi mente? Probablemente, pero a lo mejor lo vas a escuchar con el que suba. Pero no sabes con cuál va a ser. O a lo mejor va a ser con la reflexión diaria. Te va a hablar Dios a través de la reflexión diaria. O te va a hablar Dios a través de alguno que suba. O a lo mejor va a ocupar el que más gordo te cae. Y en ese momento lo va a ocupar. Por eso debes de mantener tu mente abierta y libre de prejuicios. Siempre, siempre, porque el mensaje lo puede enviar con el que menos piensas. O puede ser a través de la lectura. Por eso debemos tener la mente abierta. En ocasiones llegamos muy alterados y confusos. Tenemos que serenarnos antes que Dios pueda hacer algo por nosotros. Mientras nuestras voces sean clamorosas y pedigüeñas. ¿Qué es una voz clamorosa y pedigüeña? Mientras nuestras voces sean clamorosas y pedigüeñas, dejen terminar, no hay lugar para que se escuche la voz de Dios. Mientras nuestras voces sean clamorosas y pedigüeñas, no hay lugar para que se escuche la voz de Dios. ¿Qué es una voz clamorosa? Una voz que no se calla. Tu mente está hable y 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 hable. Es una voz clamorosa. No te va a dejar escuchar la voz de Dios. Porque está hable y hable y hable y hable y hable y hable. Y pedigüeña está pide y pide, 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 pide. Como un niño sabe pedir, no sabe dar. Y nosotros somos inmaduros. Seguimos pidiendo, 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 dame, 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 a papá dame, a mamá dame, a Dios dame, y quedamos nosotros. Y el programa nos enseña a dar, de servicio, haga servicio. Te empieza a enseñar esa parte que nos faltaba, el dar, el dar, el dar, no tenga miedo, no tenga miedo, no tenga miedo, Mientras nuestras voces sean clamorosas y pedigüeñas, no hay lugar para que se escuche la voz de Dios. Por eso la única manera de aquietar la mente es a través de meditación, para poder escuchar la voz de Dios. Para poder escuchar la voz de Dios. Pero siempre debemos de mantener la mente abierta y libre de prejuicios, siempre, 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 siempre. Este tema que hoy estoy tocando fue algo que me sucedió dentro de prisión y en base a este tema. Por ahí que viene aquí en la reflexión diaria. Ahorita van a entender por qué. Bien, ya les platiqué mi vida, llegué a prisión, estuve sirviendo, me metí de lleno, terminé metiéndome de lleno. Y entonces entrábamos a todas las áreas especiales a dar servicio,
a través de un memorándum especial que se nos otorgaba a nosotros, la comunidad de Alcohólicos Anónimos, para ingresar en áreas prohibidas, porque había en todos lados, había grupo de Alcohólicos Anónimos. Entonces había que ir a echar a funcionar los grupos con apoyo de los internos de la población a las áreas restringidas. Entonces entrábamos a todos lugares, módulo, ingreso, COC, módulo de máxima seguridad, dormitorio 1, dormitorio 2, dormitorio 10 bis, 10 pueblo. Todas esas áreas eran prohibidas, pero la comunidad de Alcohólicos Anónimos tenía acceso a llevar el mensaje. Dios había sido muy benevolente y ya nos hacía entrar a esta área de servicio. Y en especial íbamos al dormitorio 2. El dormitorio 2 era un área restringida donde había 4 zonas. Había una zona de viejitos, había una zona de gente que ya había perdido la cordura, de loquitos, y las demás zonas eran de gente pues que estaban en protección extrema, ¿no? Por ejemplo, exgobernadores, gentes de narcos pesados que podrían estar en riesgo en población, etcétera, y que podían estar. Teníamos grupo ahí, en el dormitorio 2. Entonces, en esa ocasión yo llegué ahí al dormitorio 2, a la junta. Había un padrino de ahí del dormitorio 2, ya un señor muy grande, no tan grande, ¿no? Pero unos 70 años yo creo que sí, pero bien cuidado. Así como los alcohólicos recuperados de 70 años que han vivido una vida ya en orden, acomodada y bien. Así este señor era una persona, desde que lo vi llamaba la atención por la paz y la tranquilidad que se le veía, ¿eh? La paz y la tranquilidad que se le veía. Y era un deleite escucharlo en la tribuna, aunque no hablaba muy fuerte. Y aparte, nada más hablaba como 5 o 7 minutos y se bajaba. Pero era un deleite escuchar lo que decía, ¿no? Era un deleite. Él fue una de las primeras personas, se llamaba Juan Antonio, creo que se llamaba Juan Antonio. Juan Antonio creo que se llamaba el padrino ya veterano. Y él era, creo que originario de Pachuca, o por ahí era él. Y estaba interno. Y a él le escuché las primeras cosas que no había escuchado, o sea, que no había entendido, que no había escuchado. Una de ellas era de que el programa se adoptaba pronto. Y yo, o sea, el padrino decía que se adoptaba pronto. Hoy coincido totalmente con él, ¿eh? Hoy totalmente coincido totalmente con él. Decía que tenía una ahijada que se iba a padrinar allá al penal, a verlo al penal y a padrinarse. Y me dice, tengo una hijadita que acaba de llegar. Bueno, que tengo poco con ella. Y mi trabajo es que en este año ella practique los 12 pasos. Y ya había empezado el año, ¿eh? O sea, no estábamos iniciando enero ni nada. Ya había empezado el año. Y dice, mi trabajo es como padrino es de que ella practique los 12 pasos. En este año ya tiene que practicar los 12 pasos. Era algo que yo no había escuchado a nadie más, porque en el grupo hacían pensar que el programa puta es para toda la vida, ¿no? Veías gente que no habían hecho 4 y 5 paso, había gente de 10 años que no habían hecho reparaciones de daño. Ahora eso de la oración y meditación casi nadie la había practicado y ni la practicaban. Entonces él decía que tenía que llevar a su ahijada a los 12 pasos, dice, y después de haberla llevado a los 12 pasos en este año, voy a dejar de ser su padrino y me voy a convertir en su mejor amigo. En su mejor amigo. Entonces era un deleite escuchar a este señor. Todos querían platicar con él. Este señor era alguien tan agradable que todos lo buscaban para platicar, ¿eh? Todos.
narcos lo buscaban para platicar, todos lo buscaban para platicar. Muy interesante el Señor, muy interesante. Y y algún día, yo recuerdo que subí a tribuna, él estaba sentado con la pierna cruzada enfrente, y y yo empecé a hablar. Como yo llegué a prisión con adicción a la masturbación, tenía 20 años masturbándome, que nadie lo sabía hasta que hice cuarto y quinto paso. Por eso ya podía hablar del tema yo. Por eso era tan importante, es tan importante hasta el cuarto y quinto paso, porque si no vamos a hablar en la tribuna nada. Y que cuando haces cuarto y quinto paso te atreves a tocar temas que nunca habías tocado en tu vida. Entonces yo estaba hablándole de la masturbación porque dentro de mis sugerencias de haber hecho mi inventario era la que ya me abstuviera de masturbarme con la ayuda de Dios y etcétera, con la derrota, con la práctica del programa, que no lo intentara yo, que dejara que Dios me ayudara, etcétera, y lo estaba yo logrando. Entonces les comentaba yo que una noche anterior, imagínense en prisión, una noche anterior estuve a punto de masturbarme y les decía yo que es que anoche, compañero, estuve a punto de masturbar. Ya les platiqué que yo era adicto a la masturbación, llevaba 20 años, que la sugerencia que me habían dado es que me tenía que dejar de masturbar, etcétera. Por la edad que tenía más de 32 años, tenía como 34 años o 35, por ahí así. Y esa noche estuve a punto de masturbarme y le dije, y le estuve pidiendo tanto a Dios que me quitara las ganas de masturbarme. Y le pedí a Dios tanto que me quitara las ganas de masturbarme y le estuve diciendo, por favor, Señor, quítame las ganas de masturbarme, quítame las ganas de masturbarme, quítame las ganas de masturbarme, que no me masturbe, Señor. Ayuda a esto y quítame las ganas de masturbarme. Y estaba yo comentando eso y terminé mi participación. Y gracias a Dios, compañeros, pues no me masturbé y le doy gracias a Dios por no haberme masturbado, etcétera. Y así terminé mi participación. Y me senté al lado del padrino Juan Antonio creo que se llamaba. Y él sentado con la pierna cruzada, agarró el Reflexiones Diarias, lo empezó a hojear, se puso a leerlo un poco y de repente me lo pasa abierto en esta página que lo tengo. Me lo pasa abierto en la página 213, en esta página, así me lo pasa abierto, me lo da, o sea, como dándome a entender que lo leyera. Y lo empiezo a leer. Y el 23 de julio se titula Le pido a Dios que decida. El título de este tema del día de hoy. Le pido a Dios que decida. Y lo empiezo a leer. Y entiendo que estaba pidiendo mal. Que estaba pidiendo mal. Miren, 23 de julio. Yo me subí a tribuna y dije que estuve a punto de masturbarme y que le estaba pidiendo a Dios que me quitara las ganas de masturbarme. Quítame las ganas de masturbarme, Señor, por favor. Ayúdame, quítame las ganas de masturbarme, por favor, Señor. Quítame las ganas de masturbarme, que no me masturbe, Señor. O sea, esas eran mis oraciones. Yo lo digo porque probablemente muchos estén cometiendo el mismo error que yo estaba cometiendo. Y si yo no hubiera estado con la mente abierta, yo ya tenía, yo creo, 7 años dentro de la cárcel y de AA. Si yo no hubiera estado con la mente abierta, imagínense, que le hubiera dicho, ay, el señor que me quiere enseñar. No. Probablemente fue Dios que a través de este señor
me envió este mensaje. Yo lo quiero ver así, por el resultado de este mensaje. Le pido a Dios que Él decida. Les voy a leer 23 de julio, reflexiones diarias, 23 de julio, 23 de julio. Le pido a Dios que decida. Y inicia: te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Si nosotros hemos leído, nos damos cuenta que esa es parte de la oración del séptimo paso. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan el camino para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Alcohólicos Anónimos, página 70. Fíjense lo que dice abajo. Después de haber admitido mi impotencia, después de haber dado el primer paso, porque él habla de impotencia, después de haber dado el primer paso, después de haber admitido mi impotencia, después de haber dado el primer paso y tomado la decisión de poner mi vida en voluntad al cuidado de Dios, y después de haberlo puesto en manos de Dios, no soy yo quien tiene que decidir cuáles defectos deben de ser eliminados. No soy yo quien tiene que decidir cuáles defectos deben de ser eliminados. Ahí no termina, ahorita la terminamos. Entonces ese era mi error. Yo le estaba diciendo al Todopoderoso, al Creador, qué defecto tenía que ser eliminado en mí. Y gracias a este padrino, y gracias a mantener la mente abierta y libre de prejuicios, ese mensaje que Dios me envió, lo recibí y lo acepté. Y me di cuenta, este es el error que estoy cometiendo. Le estoy diciendo a Dios cuáles defectos deben de ser eliminados, y no dice eso el séptimo paso. No dice eso el séptimo paso. Pero vean. Dice, o sea, aparece el defecto. Y debo inmediatamente admitir mi impotencia ante el defecto. Aparece el defecto y yo practico mi programa de recuperación. ¿Y cuál es el primer paso? Que no solamente me va a liberar de beber, sino me va a ayudar con mis defectos de carácter. Así como yo me tengo que derrotar ante el alcohol y aceptar que yo no puedo, yo me tengo que derrotar ante los defectos de carácter, porque son más fuertes que yo. Entonces, primero debo de aceptar mi impotencia. Aparece el defecto de carácter. Reconozco mi impotencia. Y dice aquí, después de haber admitido mi impotencia y tomado la decisión de poner mi vida y mi voluntad al cuidado de Dios, después pongo mi vida y voluntad al cuidado de Dios. Como yo lo concibo, no soy yo quien tiene que decidir cuáles defectos deben de ser eliminados. Ni el orden en que deben de serlo. No soy yo quien tiene que decidir cuáles defectos. Ni el orden. Porque si no, vamos a dejar el que más nos place hasta el último. No. Nosotros no lo vamos a decidir. Ni el orden, ni cuáles defectos. Eso lo tiene que decidir Dios. Ahí era el error que estaba cometiendo. No soy yo quien tiene que decidir cuáles defectos deben de ser eliminados, ni el orden en que deben de serlo, ni el plazo de tiempo, porque a veces queremos que lo elimine ya. Quítame el deseo de masturbarme ya. Y no es así.
Probablemente Dios no me quite, probablemente, porque si pudiera hacerlo lo haría, y si quisiera hacerlo también. Pero probablemente tiene algo que yo tengo que aprender. La fortaleza únicamente se logra a través de enfrentar las situaciones, la fortaleza. Lo único que Dios nos da es la fuerza, la fortaleza para aguantar, para aguantar, para aguantar. Ni el plazo de tiempo en el que tienen que ser eliminados. Punto y seguido. Le pido a Dios que decida cuáles defectos me impiden ser útil a Él y a otros, y luego le pido humildemente que me los elimine. Ahí estaba el gran regalo que tenía Dios para mí, porque así fue en ese momento, a través de este Señor tan admirable. Era tan admirable que, ¿saben qué? Yo decía, me gustaría ser de viejo como Él. Así de interesante, así de tranquilo, me gustaría ser como Él. Porque saben que esa gente tan tranquila, tan sabia, la gente lo busca y son muy atractivos. Y que me gustaría ser cuando esté grande como Él. Me gustaría. No necesitaba decir, tengo paz. Se le veía la paz. Se le veía la paz. Entonces aquí estaba el gran regalo. Aquí estaba el gran regalo. 23 de julio. Lo voy a leer de corrido. Le pido a Dios que decida. Te ruego que elimines de mí cada uno de los defectos de carácter que me obstaculizan en el camino, para que logre ser útil a ti y a mis semejantes. Después de haber admitido mi impotencia y tomado la decisión de poner mi vida y voluntad al cuidado de Dios como yo lo concibo, no soy yo quien tiene que decidir cuáles defectos deben de ser eliminados, ni el orden en que deben de serlo, ni el plazo de tiempo en el que tienen que ser eliminados. Le pido a Dios que decida cuáles defectos de carácter me impiden ser útil a Él y a otros, y le pido humildemente que me los elimine. Que me los elimine. Entonces es cuando vamos entendiendo que doble es un modo de vida y que los pasos no solamente se aplican para tu alcoholismo o para tu drogadicción, sino se aplica como un modo de vida, y que va a haber muchas situaciones en las cuales nos tenemos que aceptar nuestra impotencia, ponerlo en manos de Dios para que Dios pueda trabajar. Siempre, siempre, siempre. Entonces empiezo a caminar verdaderamente con los pasos de Alcohólicos Anónimos. Cuando para todo acepto mi impotencia. Había un compañero que se llamaba Ciro Farfán, conocido dentro de prisión, Ciro Farfán. Y Ciro Farfán decía una frase cuando él subía a tribuna, varias veces la dijo. Decía, el alcohólico es un inepto para vivir. Por eso necesita la ayuda de Dios. Una frase muy fuerte, pero muy verdadera. Si yo no acepto mi impotencia, no voy a meter a Dios a mi vida. Y yo necesito meter a Dios a mi vida, así como yo metí al alcohol, con esa constancia y con esa compulsión, perdón, de no poder parar, de no poder parar. Hoy tengo que meter a Dios. Por eso dice que el programa de Alcohólicos Anónimos nos cambia la sustancia por el poder superior. Tú necesitabas sustancia, llámese marihuana, alcohol, cocaína, heroína, la que sea. Ahora vas a tener, para eso, para poder funcionar en la vida, utilizaba sustancia. Hoy dentro del programa, en el programa de abstinencia, para lograr la sobriedad, hoy vas a tener que meter a Dios para lograr lo que necesitabas lograr con sustancia, con la ayuda de Dios. Porque esto es Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos es una forma de vida.
una forma de vida, y aquí nos lo está confirmando. Aparece el defecto, acepto mi impotencia ante el defecto, reconociendo que el defecto de carácter me gana, lo pongo en manos de Dios y le pido a Dios que decida cuáles defectos deben de ser eliminados para que logre ser útil a Él y a mis semejantes. Yo no pongo el orden, yo no le digo cuáles, ni el tiempo, ni la forma. Todo eso lo hace Dios. Y gracias a ese mensaje, lo empecé a hacer de esa manera. De esa manera, Señor, estoy enteramente dispuesto. Porque el séptimo paso no se da una sola vez. El séptimo paso se tiene que dar cada que necesite dar el séptimo paso. Habla de defectos de carácter. Los defectos de carácter aparecen diario. Diario aparecen los defectos de carácter. Gracias a Dios, el día de hoy no me dominan, porque le pido humildemente a Dios me ayude. Desde las mañanas, antes de bajarme con los chicos, me derroto, me hinco y le digo a Dios que me ayude, que me dé un día más de sobriedad. Le agradezco por el día, le agradezco por caminar, le agradezco por tener manos, le agradezco por esta maravillosa, hermosa vista. Gracias por esta maravillosa, hermosa vista. Les quiero decir que de cerca necesito lentes, porque si no, no leo las letras. De lejos no, de lejos tengo una vista normal. Pero yo diario le agradezco a Dios por esta maravillosa y hermosa vista, aunque no pueda ver de cerca y necesite lentes. Pero es una maravillosa y hermosa vista. Por esta maravillosa, porque eso lo hice desde prisión. Yo desde prisión le decía gracias por esta maravillosa y hermosa vida. Alguien podría decir, ¿y dónde está lo maravilloso y hermoso de una vida en prisión? Pues realmente al principio no era ni maravillosa ni hermosa. Al principio no era ni maravillosa y hermosa una vida en prisión. Si mucha gente aquí afuera en la libertad se la hace de emoción o por vivir aquí afuera, imagínate en prisión. Pero esa fue una sugerencia que me dieron. Antes de usted salir de su estancia, no se fije si está lloviendo, si está haciendo mucho calor, no se fije en eso. Usted antes de abrir y salir, le va a dar gracias a Dios por ese maravilloso y hermoso día. Gracias, Señor, por este maravilloso y hermoso día. Gracias por esta maravillosa y hermosa vida. Y lo hice diario, como hasta el día de hoy. Desde que yo lo empecé a hacer en prisión, se me convirtió en un hábito y lo conservo porque funcionó. Al paso de los años, les quiero decir algo. Como 10 años, cuando yo tenía 10 años en prisión, o 9 años o 10 años, por ahí así, mi vida era maravillosa y hermosa dentro de prisión. Mi vida era maravillosa y hermosa dentro de prisión. Me sentía feliz de la forma como estaba viviendo dentro de prisión. Mi vida era maravillosa y hermosa. Vivía muy bien, exageradamente bien. Comía muy bien. Convivía muy bien. Tenía unos excelentes compañeros de prisión, respetuosos, cada uno en sus actividades, porque una de las reglas de esa estancia donde yo vivía era, todos tienen que tener una ocupación, todos deben de trabajar en algo. Yo daba clases y me dedicaba a Alcohólicos Anónimos, todo el día en Alcohólicos Anónimos. Todo el día en Alcohólicos Anónimos. Desde que terminaba de dar las clases, todo el día me la pasaba en Alcohólicos Anónimos hasta las 6 de la tarde, porque terminaba la junta a las 6 de la tarde. Ahí ya, paraba.
entre comillas, porque de repente llegaba a cenar y no faltaba algún compañero que quisiera apadrinamiento. Entonces todavía no terminaba la labor. Había que continuar, continuar. A veces mis compañeros me decían, porque a veces yo dejé comida que ya tenía yo servida, cuando llegaba alguien y decía, es que quería ver si podíamos platicar, sabía que quería apadrinamiento. Ya en ese entonces dice que le pedimos a Dios que nos dejase conocer su voluntad. Y en ese momento yo sabía que ese compañero probablemente ya no iba a regresar, si se iba ya no iba a regresar. Entonces yo me preguntaba, ¿cuál ha de ser la voluntad de Dios? ¿Que cene? ¿Ya está caliente mi comida? ¿Ya está servida mi comida? ¿O que lo escuche? Ya sabía yo la respuesta. Muchas veces mis compañeros me decían, no, que se espere y que después venga, termina de comer. No, ahorita vengo de comer. Ahorita regreso a comer. Y me iba a escucharlo. Porque sabía que de esa manera, cuando yo comiera, me iba a sentir muy contento, iba a disfrutar mi comida. Y si no hacía eso, me iba a remorder la conciencia, no iba a disfrutar la comida, pensando, ¿y si ya no viene? ¿Y si ya se fue? ¿Y se le urgía demasiado? ¿Y si tenía un grave problema? Y así lo empecé a hacer. Déjame conocer tu voluntad. Entonces el programa se convierte en un modo de vida para practicar, un modo de vida que necesitamos practicar, 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 practicar. Vamos a hacer un pequeño paréntesis para ver si tenemos algunos mensajes. A ver si tenemos algunos mensajes. Bien, vamos a ver qué tenemos por acá. Ya tenemos algunos mensajes. Saide Reina, saludos, padrino. Buenas noches, Lucino. Hola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Lucino? Saludos. Por aquí nos vamos a ver el día 28, primeramente Dios, que es el cuarto aniversario de la Fortaleza de Sion aquí en Cuernavaca. Vamos a festejar nuestro cuarto aniversario. Pedro Loaiza de Costa Rica, saludos, un fuerte abrazo, gracias por tu servicio. Después de tantos años estoy entendiendo el programa. No te preocupes, a mí me pasó igual. Nada más la ventaja era que yo estaba encerrado, entonces tuve oportunidad de meterme de lleno, de lleno, de lleno, de lleno. Tuve esa gran oportunidad que, gracias a Dios, yo también había cosas que yo no había entendido. No había entendido, no había entendido, no había entendido. Así como este regalo tan grande que este compañero me dio, yo no lo había entendido. Como muchas cosas yo no había entendido, ¿no? Pero lo importante es eso de mantener la mente abierta y libre de prejuicios. Y hoy yo mantengo mi mente abierta y libre de prejuicios. Mantengo mi mente abierta y libre de prejuicios para seguir aprendiendo. Gracias, Pedro Loaiza. Vamos a ver quién tenemos por aquí. Gloria Cabrera, buenas noches, muy buen tema. Gracias por las enseñanzas, padrino Víctor. Gracias, Gloria Cabrera. También queremos, aprovechando este pequeño preámbulo, mañana vamos a estar en Iztapalapa, el jueves 12, perdón. El jueves 12 de febrero de 2026, porque esto se va a quedar grabado. Jueves 12 de febrero 2026 vamos a estar en la alcaldía Iztapalapa en el grupo La Tribu de Judá o La Tribu de Judea. Por ahí vamos a estar el día jueves, por ahí vamos a estar la gente de Iztapalapa que quiera llegar por allá, ya vamos a estar el día jueves 12 de febrero 2026 nos toca a las 8 de la noche. 8 de la noche, por ahí vamos a estar en la tribu de Judea o de Judá, algo así. Por ahí vamos a estar. Ya empezaron su semana de unidad, creo que la empiezan mañana, creo. Inicia la semana de unidad mañana. Por ahí vamos a estar. También empezando a hacer un poquito de promoción en el mes de mayo, vamos a estar en Oaxaca. Vamos a estar en Oaxaca, a 40 minutos de la capital. Por ahí vamos a estar en Oaxaca, a 40 minutos de la capital,
No recuerdo exactamente, les voy a ir dando el nombre por ahí, la gente de por ahí de Oaxaca, que quiera llegar allá donde vamos a estar, por ahí vamos a estar en Oaxaca. Y para agosto vamos a estar en Navojoa, primeramente Dios en Navojoa, Sonora. En Navojoa, Sonora, por ahí vamos a estar a principios del mes de agosto, por ahí vamos a estar, creo que es el 1 y 2 de agosto, por ahí vamos a estar en Navojoa, Sonora. Pues bien, pues vamos a continuar con esto ya para terminar, y estamos en tiempo. Entonces recuerden, 23 de julio, siempre es importante mantener la mente abierta y libre de prejuicios. Siempre, 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 siempre. Que sigamos aprendiendo y entendiendo. Y de esa manera es como nosotros podemos aprender. Y la gente que se acerque a nosotros vamos a tenerles algo más que darle. Algo más que darle. Hay algo maravilloso hemos estado leyendo en la semana. El libro azul, bueno, ya lo he leído, ya casi estoy a punto de leerlo 19 veces. A mí me encanta, ¿no? Porque siempre aprende uno. Y hoy terminamos el 11º capítulo, que es el último capítulo. Miren lo que dice. El último párrafo, el penúltimo párrafo de los... Dios constantemente nos revelará. Antes dice, nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Nos damos cuenta de lo poco que sabemos, por eso tenemos que seguir aprendiendo. La enseñanza no tiene un límite, es infinita. Es infinita, no tiene límite la enseñanza. Entonces, nos damos cuenta de lo poco que sabemos. Punto y seguido. Dios constantemente nos revelará más a ti y a nosotros. Punto y seguido. Pídele a Él en tu meditación por la mañana. Pídele a Él, fíjense en lo que dice. Pídele a Él en tu meditación por la mañana. Pregunta, ¿meditamos en la mañana? Y la respuesta del 80% va a ser no, no medito por la mañana. Nos estamos privando de una gran ayuda de la meditación, un gran ejercicio maravilloso, espiritual. Nos estamos privando. Pídele a Él en tu meditación por la mañana que te inspire lo que puedes hacer ese día por el que todavía está enfermo. Punto y seguido. Recibirás la respuesta si tus propios asuntos están en orden. Recibirás la respuesta. Y esto es literal, recibirás la respuesta. Aquellas personas que hemos practicado meditación van a coincidir en que muchas veces ha llegado respuestas a preguntas a través de la meditación. Pongo un ejemplo, o pongo muchos ejemplos, o pongo varios ejemplos. Yo empecé la meditación en el año 2006, en la cárcel. 2006, la meditación. La empecé en ese año, 2006. Ahí la empecé. En ese año la empecé en el 2006. Y ya me había dicho mi compañero Arturo, me dijo, prepárate porque van a empezar a llegar las verdades a tu vida. Así me dijo, van a empezar a llegar. Y eso también lo dice en el 11º paso, Si leemos el 12 y 12, en el 11º paso también dice que van a empezar a llegar las verdades a nuestra vida. Bien, y me dijo, van a empezar a llegar verdades a tu vida, prepárate. Y así sucedió. Recuerdo que una de las primeras fue de que en esa ocasión jugaba Argentina contra Colombia. Y entonces yo vivía, al lado tenía unos colombianos y al otro lado tenía un argentino. Y una noche antes estaban cotorreando porque decían que iba a perder Argentina y el argentino, todo soberbio, decía, a Colombia nunca le puede ganar a Argentina. Y cuando iba a hacer el partido nos quitaron la luz los custodios porque tenían el control de la luz y nos quitaron la luz y ya no pudimos ver el partido.
y nos tuvimos que dormir antes. Entonces cuando estaba yo entre dormido y despierto, porque sabemos que bueno, aparte que ya practicaba meditación, la meditación es entre dormido y despierto. Cada noche que nosotros nos vamos a acostar, entramos en un momento de meditación porque entre dormido y despierto y después nos dormimos. Y en ese momento pregunté entre dormido y despierto, ¿quién ha de haber ganado? Y en mi mente me respondieron, ganó Colombia 2-1. Y yo contesté entre dormido y despierto, no puede ser. Colombia no le puede ganar a Argentina. Y me dormí. Y al otro día despierto con la sorpresa de que Colombia le había ganado a Argentina 2-1, así como me habían dicho. Y así muchas veces, Muchas veces estaba viendo una trama policíaca. Recuerdo que en esa vez había una muy buena, que todos podrían parecer los culpables, menos el cocinero. Y estaba tan emocionante y yo pregunté, ¿quién ha de ser el asesino? Y me responden en mi mente, el cocinero. Y yo respondo, no, el cocinero. ¿Para qué si no tiene ningún beneficio? Como no, el cocinero no puede ser. Y cuando termina la trama, había sido el asesino el cocinero. Y así, sucesivamente, muchas, estoy hablando de muchas. Solamente aquellas personas, algunos dirán, nada que exagerar, bueno, practique la meditación con asiduidad, como dice la literatura, con asiduidad es diario, practique la meditación con asiduidad. Y después, dice si no funciona o funciona. O lo que estoy diciendo es verdad o es mentira. Tenemos algunos mensajes, aparte de Facebook y a ver, me van a ayudar. Ay, me dio un toque. Gloria, estos ya los leímos. ¿Y tenemos algún otro? Ok. Pues bien, dice, recibirás las respuestas y tus propios asuntos están en orden. Estamos leyendo el 11º capítulo del Libro Azul. Pero obviamente no se puede transmitir algo que no se tiene. No se puede transmitir algo que no se tiene, aunque lo intenten hacer. Si no lo tienes, no lo vas a lograr. Ocúpate pues de que tu relación con Él ande bien, y grandes acontecimientos te sucederán a ti y a infinidad de otros. Esta es para nosotros la gran realidad. Punto y aparte, entrega a Dios tal como tú lo concibes. Admite tus faltas ante Él y ante tus semejantes. Limpia de escombros tu pasado y da con largueza de lo que has encontrado. Y únete a nosotros. Estaremos contigo en la fraternidad del Espíritu y seguramente te encontrarás con alguno de nosotros cuando vayas por el camino del destino feliz. Que Dios te bendiga y te conserve hasta entonces. Pues bien, muchas gracias por haber estado con nosotros. Los invitamos a que compartan nuestros videos. Nos vemos dentro de 8 días, martes 8:30 de la noche en vivo. Y nos despedimos de ustedes como cada 8 días nos despedimos. Con un toquecito de campana. Y deseándoles felices 24 horas. Muchas gracias por conectarse. Nos vemos dentro de 8 días, Dios mediante. Hasta luego.